Mi nombre es Rory Alexander Coca y hoy a abordar el tema del género. Me parece interesante comprender la categoría cómo surge desde la perspectiva con la cual aborda Toller, que es la medicina. Después retomaré un poco lo que nos expone Joan Scott para pasar posteriormente a la teoría de la socialización de género. Inicialmente me parece importante citar y hacer referencia al lenguaje, ya que las palabras como las ideas y las cosas que están destinadas a significar tienen una historia. La estructura como lenguaje llega a la transformación, a la construcción y a la significación de las palabras. Y las palabras se pueden traducir en las formas de vivir. La forma en la cual el ser humano se relaciona con otros, con su entorno, con sus similares, se ve en gran medida en la forma en la cual se comunica. Es importante comprender contextualmente el origen de la categoría de género. Para ello, retomamos a Stoller, que suponía que la determinaba la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o a las mujeres. Y concluyó con la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Con lo anterior, podemos determinar que este estudio se ha volcado de carácter ontológico, lo que nos ha llevado a nuevos caminos y frutos de ellos. Las discusiones que parten de las idealizaciones binarias, heteronormativas y objetivas de las formas de comportarse se generan ahora como un reto a resignificar y de construir constantemente. Para esto se hace especial énfasis en algunas palabras y análisis realizados anteriormente por mi parte, donde evidencio que el género es una construcción que se valida y legitima en un proceso de socialización. Socialización de género. Comenzaremos definiendo la socialización. La socialización se denomina al proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos sociales y culturales de su entorno y los interioriza, moldeando la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. La identidad de género. ¿Cómo se conforma? Se podrían identificar con la formación de sentimientos de un individuo, sea hombre o mujer. Es una autoidentificación de género. Al tener claros los conceptos antes mencionados, podemos partir a la unión de los términos y los procesos que se llevan a cabo. Socialización de género. Podemos dar evidencia de su intervención partiendo del nacimiento de un nuevo individuo. Un bebé que nace en un lugar predeterminado se ve condicionado a este entorno para su construcción social. Con esto se evalúan las condiciones que inician su socialización entre los submundos que se plantean en su ambiente. Los aspectos que desarrollan una entidad al momento de hablar de género se ven reducidos a lo que sucede alrededor de este sujeto, la influencia de la construcción social y de la interacción con los demás, para imitar comportamientos similares a los que se determinan por cada género. Con la internalización de género y la existencia en el exterior de la ideología, se da el nacimiento de un comportamiento estereotipado, el cual se basa en un lineamiento ideal de actuaciones que debe llevar a cabo el individuo dependiendo de su género, y con esto se estimula el nacimiento de los roles que cumple cada uno en la sociedad. Para notar la máxima materialización de esta socialización, se debe tener en cuenta el proceso de transición entre la niñez hasta la adultez generando madurez, junto a un aprendizaje de las normas y valores de la sociedad. Un punto importante a resaltar es la teoría de aprendizaje social, que postula que los comportamientos tipificados por género se aprenden a través de patrones de recompensa y castigo en entornos sociales. Esto nos da a entender que los comportamientos de los individuos se deben y dependen de estímulos que incentiven los tratos preferenciales y con esto a continuar o frenar una acción u actividad del individuo. Implicaciones. Las diferentes formas de pensar en el género se ven limitadas a lo que se determina con la creación y definición de su concepto. Lo anterior lo podemos ver reflejado en el siguiente ejemplo. La manera en la cual se debe criar un niño masculino es como un hombre, buscando sembrar en él la identidad ideológica construida en la sociedad. Para concluir, tenemos presente que la superficialidad cumple un papel importante para la forma de actuar de las personas, pues se plantea experimentar el cambio de vestimenta de un niño
para evaluar cuáles serían las acciones de las personas que se ven afectadas o influenciadas por esta superficialidad. El valor simbólico que se implementa en la cultura, imponiendo esquemas mentales y formatos de comportamiento a partir de ellas. Con esto nace qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. Para finalizar, dejaré esta frase que pone Marta Lamas: el género está en el cuerpo, en la psique y en las relaciones sociales. Con la teoría expuesta anteriormente, es necesario esforzarnos en distinguir el sexo biológico y lo construido socialmente, o revalidar el uso de género para hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que han sido justificadas por la supuesta anatomía diferente. En realidad, tienen un origen social. Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución de papeles sociales, esta asignación no se desprende de la biología, sino que es un hecho social. Para poner un ejemplo sencillo pero ilustrativo, la maternidad sin duda en la sociedad y en la asignación de tareas, pero no por parir hijos las mujeres nacen sabiendo planchar y coser. Es evidente la necesidad de comprender el mundo desde la categoría de género, como lo plasma Marx constantemente. La historia es contada y concebida por actores opresores y oprimidos, lo cual ha abierto la brecha para que los primeros se encarguen de escribir gran parte de esta historia. Y por último, Joan Scott plantea que la historia de las mujeres es un término de conocimiento histórico para saber leer, escribir y conocer el pasado y presente de la figura femenina y su relación con el hombre. El objetivo de este trabajo, como lo plantea ella, es hablar sobre la diferencia de la historia, sus usos, enunciaciones, implementaciones, justificaciones y transformaciones en la construcción de la vida social y política. Está interesada en la forma en que la diferencia es utilizada para justificar la inequidad y en las diferentes maneras en que esto ha sucedido en el pasado. La invisibilización de las mujeres se debe a que la ciencia histórica se ha ocupado principalmente de la vida pública, en la que las mujeres no son la mayoría, y a la creencia de que el modelo ideal del ser humano es el hombre.